El informe McBride es un informe establecido por la ONU y la UNESCO en 1980. Este informe trata de democratizar y liberar muchas comunicaciones nacionales para que las multinacionales no traten de apoderarse de las culturas de otros países. Este informe fue hecho por Sean McBride y realmente el nombre se llama Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Acompáñenos a hablar más de este tema. El informe MacGyver, también conocido como Voces Múltiples de un Solo Mundo, es un documento de la UNESCO publicado en 1980, redactado por una comisión presidida por el irlandés Sean MacGyver, ganador del Premio Nobel de la Paz. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con la relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden de comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Este informe se presentó en la Conferencia General de la UNESCO en el año de 1980. El título original de este informe es Solo un Mundo, Voces Múltiples, al que se terminó de conocer como Informe MacBride. A consecuencia de que sea MacBride, fue el presidente de la Comisión Internacional que se encargó de este estudio. En el documento se establecieron los principios, a las acciones y los puntos en los que se debería basarse ese nuevo orden mundial de la información y comunicación que se proponía en el informe. Títulos, líneas de actuación y puntos destacados del informe MacBride. Tras presentar en 1980 la investigación desarrollada por la Comisión MacBride, los miembros de esta establecieron 82 recomendaciones que quedaron divididas en los siguientes títulos. Número 1. Política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo. Número 2. Refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas. Número 3. Nuevas tareas sociales para los medios de comunicación. Número 4. Integración de la comunicación al desarrollo. Y número 5. El recurso de la ética y las normas para la integridad profesional. Número 6. La democratización de la comunicación, componente esencial del derecho humano. Número 7. El refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana. Número 8. El acceso a la información técnica, recursos esenciales para el desarrollo. Número 9. Promoción de la cooperación internacional para los mecanismos. Número 10. Miembros asociados del desarrollo, todos los actores implicados. Líneas de actuación del informe MacBride. El informe MacBride se sustenta en dos premisas claves. La primera de ellas hace referencia al poder de informar y al poder de ser informado. Así se establecieron 5 líneas de actuación. Número 1, promover la idea de que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales. Número 2, aminorar los desequilibrios y desigualdades, así como las distorsiones que se producen en el momento de la difusión de la información. Número 3, promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales de los ciudadanos. Número 4, desarrollar políticas de comunicación en cada uno de los estados relacionados con el proceso de desarrollo. Número 5, investigar cuáles deben ser las bases sobre las que se sostendrá el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, como parte del nuevo orden económico internacional. Puntos fuertes del informe MacBride. Como se ha citado anteriormente, el informe MacBride fijó los puntos sobre los cuales había de construirse un nuevo orden mundial de la información y comunicación NOMIC. Estos eran los siguientes: eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios, liquidar las barreras de tanto internas como externas y una difusión equilibrada de la información, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información y, por último, garantizar a su vez la libertad de prensa y de la información. Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas. Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior. Respetar la identidad cultural y el desarrollo de cada país, de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. Respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales.
respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación. El fracaso del informe McBride. El lema que obtuvo presente durante todo el informe McBride fue la solidaridad internacional. Para que las líneas de actuación y las recomendaciones de esta comisión fueran efectivas, estas debían ser apoyadas por el Sistema de Naciones Unidas y concretamente por la UNESCO. El informe se aprobó en 1980, una fecha en la que la revolución tecnológica favorecía a los países desarrollados y sobre todo a Estados Unidos. Los países desarrollados se sintieron ofendidos con la propuesta porque ésta promulgaba el derecho de todos a acceder a las nuevas tecnologías y el derecho de todos a emitir cualquier tipo de información, hecho que mermaba los intereses económicos de los países desarrollados. Precisamente con la llegada de Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos, se desmarcó totalmente del informe McBride y elaboró un programa de desarrollo con unas pautas de actuación, al contrario a la ONU y a la UNESCO. Así, en 1989 se celebra la 26 Conferencia General de UNESCO, con la que se borran todos los principios que el informe McBride había promulgado y se vuelve a inicios de la UNESCO, es decir, vuelven a debatirse aspectos relacionados con los flujos de información y el papel de los medios de comunicación en los países de desarrollo. Pero el punto de vista inicial de la UNESCO, un punto de vista que había visto favorecido siempre a Estados Unidos desde 1946 hasta 1970, a los países desarrollados. Bien, el informe McBride habló de muchos temas y yo voy a hablarles sobre las conclusiones. Podemos decir que una de las conclusiones del informe McBride que estableció que todos los países que están en vía de desarrollo pueden tener un desarrollo y que haya completamente buena igualdad. Como sabrán, el Chan McBride era de ideología comunista y quería que todos los países del mundo, tanto subdesarrollados, tercermundistas, estén al nivel de desarrollo que los países como las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. También este informe McBride pudo haber ayudado a muchos otros países a su desarrollo, ya que, como ustedes sabrán, las grandes potencias influyeron demasiado a los países subdesarrollados. No solo fue Estados Unidos, que fue el primer país que denegó, estuvo completamente en contra, tanto así que se salió de la UNESCO, sino que también países como Rusia desplegaron toda su cultura en otros países. Como consecuencia tuvimos que Honduras, Costa Rica y otros países subdesarrollados no tuvieran una cultura propia o no desarrollaran su propia cultura, tomando culturas de otros países pensando que Estados Unidos era la única potencia, o que Rusia, que Alemania o que otros países fueran la gran potencia. Otra conclusión que podemos tomar es que Estados Unidos estaba completamente en contra de esto, tanto de salirse de la UNESCO, habíamos mencionado anteriormente, por el hecho de que pensaba que no era libre las comunicaciones, que no era libre las telecomunicaciones, por el mero hecho de que no todos los países podían tener la capacidad de tener estas comunicaciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Estados Unidos se salió simplemente por el hecho de que no quería que otros países, que sus países internacionales, sus comunicaciones internacionales fueran desplegadas. Entonces, estuve muy en contra de eso. Podemos decir también que el informe McBride ayudaba a que también los países pudieran desarrollar sus culturas y que tuvieran también gran alcance todo a nivel poblacional.